Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Manuel y esto es De Empresero a Empresario. Durante ya 26 episodios con el que estamos lanzando este día, hemos visto diversos temas que ayudan a los emprendedores, a los dueños de empresas a poder mejorar tanto sus procesos como su rentabilidad, como mejorar también la manera en que hacen las cosas. Y el día de hoy vamos a ver un tema bastante bueno que, platicando con unos amigos, decíamos, oye, ¿por qué hay empresas que de repente venden más y ganan menos? Es un efecto que se da muy cotidianamente en la realidad y es algo que vamos a ver el día de hoy en este episodio. Así que sin más preámbulo, vamos a revisar por qué hay empresas que venden más y sus ganancias terminan siendo menos. Y la pregunta para arrancar este episodio que vamos a realizar es, ¿más ventas igual a mayores ganancias? Y pues la realidad es que no necesariamente, porque fíjense lo que pasa, y se acuerdan que en algún episodio les platicamos que nos contrataron para revisar por qué una empresa que estaba teniendo ventas bastante buenas, pues resulta que tenía bien poquita utilidad, que dijo, oye, es que ahora vendo más y resulta que tengo menos dinero que cuando vendía menos, ¿no? Y sucedió entonces que nos dimos a la tarea de empezar a investigar, oye, a ver qué sucede, porque si hay empresas, ¿no? Y sí sucede que venden más y terminan ganando menos. Pero, ¿y por qué? Y obviamente el primero que descubrimos fue el tema de los costos, ¿no? De ahí les puedo decir que hoy encontramos otros errores, pero les puedo decir que el excesivo enfoque en aumentar las ventas les hace cometer 4 errores principales. Y en estos 4 errores principales hablamos de micros, pequeñas, medianas e incluso grandes empresas, porque no se salvan. Cuando no hay una buena estructura de costos, una buena estructura operativa, pues resulta que caes en cualquiera de estos errores. O inclusive puede ser que sí tengan una buena estructura, pero quien la maneja no está lo suficientemente preparado para manejarla y pues lo que va a suceder es que van a caer en estos mismos errores. Caen de una u de otra forma, pero de que caen, caen. Entonces, dentro de este punto, encontramos que el primer error, que es el que ya platicamos, es descuidar los costos. En el descuido de costos es donde la mayoría cae en ese error, porque otra vez el excesivo enfoque en incrementar las ventas hace que precisamente se descuide esta parte. Ahorita lo vamos a ejemplificar más a fondo. Otra situación también que sucede es que sobreinventariarse o sobreproducir también les generan menores ganancias. Y tal vez te digas, ¿cómo va a ser eso? No, pues sí, la realidad es que sí puede suceder y ahorita lo vamos a explicar más a detalle. La tercera cosa que encontramos es que la inversión en activos no justificada, porque de repente aumentan las ventas así y tienen 1 o 2 picos de venta y dicen, no, pues ya aumentó las ventas, necesito nueva maquinaria y ahorita lo vamos a revisar también. Y empieza precisamente esta inversión en activos no justificada. Y el cuarto error que encontramos es la hipercontratación. ¿Qué es la hipercontratación? Ahorita ya lo vamos a revisar, ¿no? Entonces, iniciando con el primer error, descuidar los costos. Otra vez, problema es que el enfoque excesivo en aumentar las ventas hace descuidar los costos. No digo que esté mal buscar el incremento de ventas, por supuesto que cualquier empresa va buscando eso. Sin embargo, el tema está que cuando están excesivamente buscando que aumenten ventas, lo que hacen entonces es a lo mejor pues contratar más personal, contratar mayores medios publicitarios y sus costos variables y sus costos operativos se disparan. Entonces, sí es cierto, empiezan a vender más, pero en el momento que empiezan a vender más, también sus costos se elevaron y se elevaron de manera desproporcional. Es decir, los costos empezaron a comer la rentabilidad sin que se notara. Pues al final, como estás vendiendo más y si te está quedando algo de dinero, pues no le haces caso. Sin embargo, cuando haces un análisis, por poner un ejemplo, va a resultar que a lo mejor vendías 1 millón y con ese millón estabas ganando 300,000 y después resulta que vendes 2 millones y terminas ganando 100,000. Sí es cierto, vendiste más, vendiste el doble, pero ganaste menos, una tercera parte de lo que venías ganando. Y eso es por descuidar precisamente los costos. Entonces, este incremento en ventas puede ser desproporcional con el incremento en costos. Es decir, que las ventas aumenten un 100%, pero los costos aumenten un 120% o un 130% o a lo mejor hasta más.
Ahí es donde entonces radica la importancia de tener una buena estructura de costos y de estar siempre presente y visualizando qué es lo que está sucediendo dentro de la empresa. Recuerden que para estar revisando eso tenemos estado de resultados y flujo de efectivo, ¿no? Ahí están las herramientas, nada más es cuestión de ocuparlas. Y entonces, como aprendizaje queda que más vale venta rentable que venta sin utilidad, ¿verdad? Sí, ¿para qué quiero vender más si mi rentabilidad va a ser menos o si mi utilidad va a ser menos y voy a terminar ganando menos y trabajé más? Pues no tiene caso. Ok. Bueno, el siguiente error entonces es el sobreinventario o sobreproducción. En este punto, ¿qué pasa? Porque van a decir, oye, Osama, ¿cómo que el sobreinventario, la sobreproducción, pues es una cuestión que me lleva a ganar menos? Pues, ¿qué crees? Sí te lleva a ganar menos. Y te preguntarás, ¿por qué? Bien sencillo. Porque resulta que muchas veces en las empresas, y esto sí sucede un poco más en las micros y pequeñas que no tienen como tantos controles, pues resulta que a lo mejor tienen 2 picos de ventas y dicen, pues ya empezaron a aumentar mis ventas y cómprale más de esto que están comprando. Y entonces compran más y resulta que justo en ese momento en que compran más, el pico baja. Y se quedan con el inventario porque compraron de acuerdo a lo que vendieron por un pico de ventas. Un ejemplo claro, el más claro que podemos tener fue en el tema de la pandemia. En la pandemia, cubrebocas y geles antibacteriales no había en ningún lado. Ese sí se estabilizó, ¿no? Ok, pero ¿qué pasa cuando ha sucedido un pico de influenza, por ejemplo, o de gripa, o en diciembre? Pues hay un pico de ventas de otra vez de cubrebocas y de geles antibacteriales, y lo que va a resultar es que a lo mejor la persona dice, no, pues hubo un incremento en ventas, y el error que se comete es que no revisaron qué producto fue el que hizo ese pico de ventas, ¿sí? Entonces lo que sucede es que puede ser que compren de manera masiva más cosas, o inclusive no revisaron la temporalidad. Por poner otro ejemplo, una tienda de ropa, y no estoy diciendo que no lo revisen, no, estoy siendo como muy obvio para poder tener el ejemplo, pero hay situaciones donde si no revisas como la temporalidad, compras mucho y te quedas con la mercancía. Entonces eso es sobreinventario o sobreproducción. Por poner un ejemplo en sobreproducción, una planta de autos, y fíjense, es una gran empresa, lo que va a suceder es que a lo mejor hubo un pico de ventas por alguna situación, porque ese coche salió en alguna película y todos empezaron a querer tener ese automóvil, hay un pico de ventas, producen más, se cae el pico de ventas porque ya pasó de moda la película y pues se queda el sobreinventario de automóviles. Ese pudiera ser un ejemplo de sobreproducción, por ejemplo, que no estaba como tal visualizado, ¿no? Ahora, entonces en ese punto de sobreinventario, sobreproducción, pues es bien necesario visualizar cuál fue el pico, qué producto provocó este pico, revisar también la temporalidad y sobre eso decidir si realmente compras más o no compras más, o compras nada más lo que venías comprando. Pero ese tipo de análisis tienen que ser rápidos, no te puedes tardar porque el mercado no te va a esperar a que hagas un análisis de 3 meses, en esos 3 meses pues ya pasó la temporada, ¿sí? Tienen que ser cuestiones rápidas. Entonces, para eso, probablemente un sistema, el que tú quieras, te va a funcionar bastante bien porque te va a decir qué productos son los que se están vendiendo. En un pico de un día para otro no va a caer tan rápido, entonces sí puedes comprar, pero ten cuidado de no despasarte. El tercer error es la inversión en activos no justificada. Fíjense que para este ejemplo ayer venía platicando con mi esposa porque el día de hoy estamos en Pochutla dando una capacitación. Y le dije, fíjate que de inversión injustificada, estoy pensando en un ejemplo. Y casualmente mi esposa me dio la idea, pues a lo mejor una tortillería que se quitó de la competencia y aumentaron sus ventas. Yo dije, oye, qué buen ejemplo. Inmediatamente después de que le dije buen ejemplo, me dijo, te voy a cobrar horarios por todas las ideas que te doy, ¿no? Bueno, ok, le dije, está bien. Pero bueno, el punto está en que efectivamente, fíjense, eso es una cosa que pudiera suceder. Vamos a poner ejemplo de esa tortillería. Resulta que puede ser que en varios lados hay muchas tortillerías, hay muchas farmacias, que es como que luego lo que se pone de moda, que lo que les estoy diciendo, no emprendan por moda, por favor. Pero bueno, el punto, resulta que una tortillería puede ser que tenía a otra tortillería cercana que vendía un poco más que esta, sin embargo a lo mejor se le descompuso la máquina o le hicieron cambio de máquina o alguna situación que dejó de vender. Y entonces deja de vender y la otra tortillería, por supuesto, empieza a tener más clientes.
Y entonces en ese tener más clientes, pues lo que va a pasar es que la tortillería va a decir, pues ya estoy vendiendo más. Y como estoy vendiendo más y ya no me doy abasto, pues entonces, pues voy a comprar otra máquina. Y vamos a pensar que a lo mejor fueron 2 meses de descompostura de la máquina o de que tardó en llegarle la máquina nueva o alguna situación que se tardó 2, 3 meses. Pero en ese inter de esos 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, si ustedes gustan, pues la otra tortillería dijo, no, ya no me doy abasto, necesito otra máquina y compra otra máquina. Y entonces en ese inter, la otra tortillería ya empieza otra vez a funcionar y sus clientes habituales regresan. Y entonces lo que va a suceder con la otra que ya había comprado la máquina es que su producción baja. Y lo que va a suceder por consecuencia es que va a tener el pago de esa máquina y la cantidad de ventas ya no le va a dar para pagar esa nueva máquina, porque estaba obedeciendo a que su competencia se había atorado en su tema de producción. Y ahí está un tema de inversión en activos no justificada. Otro ejemplo que se me viene a la mente es que hubo una temporada fuerte en alguna zona y resulta que un restaurante pues empezó a tener más clientela, pero como ese evento duró un mes, por decir algo, pues dijo el restaurante, no, pues ya entonces ya estoy teniendo más clientela, y agarran los del restaurante y empiezan a invertir en nuevos activos, desde mesas, sillas, el mobiliario de la cocina, etcétera, ¿no? Y en ese punto entonces empiezan a invertir en mobiliario que posteriormente pasa la temporada de eventos, de hospedajes o no sé lo que haya sucedido que hizo que tuvieran ese pico de ventas. Y entonces como invirtieron, pues entonces se vuelve un activo que va a estar ahí, posteriormente no va a producir, que va a estar estancado porque el pico de ventas ya pasó. Y probablemente eso lo hubieran solventado con renta de mobiliario. Y ya cuando realmente sucediera que ya se volvió una constante, pues entonces invertir en nuevo mobiliario. Pero de momento ya le invirtieron y ya se quedaron con ese mobiliario. Es otro ejemplo del tema de inversión en activos no justificado. El cuarto punto, que viene muy de la mano con los dos anteriores, es la hipercontratación. ¿Qué es la hipercontratación? Pues cuando contratas demasiado personal de manera nuevamente injustificada, que va a estar ahí y que se volvió un costo operativo y que a lo mejor fue por un par de picos de ventas, ¿sí? Entonces tú contrataste más personal, pero ese pico de ventas, ok, se generó el pico de ventas y contrataste personal para la temporada, pero si lo contratas ya para dejarlo de base, cuando baje de nuevo la temporada te vas a quedar con ese costo fijo y entonces en automático lo que va a hacer es que empieces a ganar menos y que ahora de las utilidades que tenías de las ventas anteriores pues empieces a estar solventando ese costo fijo que ya contrataste. Por eso es que muchas empresas sí contratan, pero por temporada. Por ejemplo, la temporada decembrina, pues las tiendas departamentales regularmente contratan más personal. ¿Y por qué contratan más personal? Porque son temporadas de alta demanda. Entonces, donde necesitan más personas que estén ayudando. Sin embargo, si esas empresas se quedaran con ese personal que contrataron durante la temporada decembrina, pues lo que va a suceder es que van a incrementar sus costos fijos. Y en enero, febrero, marzo, donde las ventas bajen, van a empezar a sufrir las consecuencias porque pues las ventas no van a dar el suficiente recurso para pagar esas nóminas contratadas. Por eso es que en ese punto es mejor la temporalidad en la contratación, cuando existan precisamente, valga la redundancia, las temporadas fuertes. Y en este punto también, pues el error que cometen muchas micros, pequeñas, medianas empresas, pues es, oye, empezamos ya a vender más y a lo mejor son picos de ventas o por una temporada y no se dieron cuenta. Y entonces en ese punto, como no se dieron cuenta que fue como por temporada, contratan más personal y al no contratarlo por temporada, y pues resulta que sus contratos laborales pues son indeterminados y en ese punto si los despiden pues ya puede ser un despido injustificado, ¿sí? Porque no es por terminación de relación laboral y se pueden meter en problemas y el costo va a ser muy alto, ¿no? Entonces todo eso es lo que se tiene que ver antes de contratar un personal. Tienen que revisar, ok, ¿lo justifica mi operación? ¿El promedio que llevo yo del año anterior a este año realmente aumentó o no aumentó o únicamente fueron picos de venta? Si está realmente justificado el tema de que tengo que contratar más personal, entonces lo hago. Si no, mejor quédate como estás. Mejor invierte en otras cosas si es que lo que buscas es aumentar tus ingresos.
Entonces, los 3 consejos que te quiero dar para evitar precisamente estos errores que acabamos de exponer, pues primero es tener tu estructura de costos detallada. Créeme que el tener una buena estructura de costos te va a ahorrar muchísimos dolores de cabeza. Y sobre todo te va a permitir establecer objetivos financieros alcanzables de acuerdo a las posibilidades de tu empresa. Y así, el tema de la inversión en activos, pues hasta lo podrás hacer de manera consciente. El segundo consejo es revisar las estadísticas de temporalidades. Otra vez lo que decíamos, puede ser que tengas una temporada de algún producto y hasta te preparas para esa temporada con los productos que vas a necesitar. Y sacas un promedio de las ventas para que no se te quede el inventario ahí atascado. El tercero es revisa tus procesos operativos para eficientarlos. Porque a veces el proceso operativo que puede realizar una persona lo dividen absurdamente en 3 procesos y entonces estás contratando a 3 personas para hacer una sola cosa. Y eso no puede ser. Por eso tus procesos operativos deben ser muy eficientes. Es decir, los procesos operativos que los pueda realizar una sola persona, que los haga. Mejor darle las herramientas necesarias para que pueda ser más eficiente en su trabajo. Con esto no te estoy diciendo que les cargues la mano o que quieras ponerlos a trabajar de más, porque lejos de ayudar a tu empresa, lo que vas a terminar haciendo es tener personal quemado. O como dicen en inglés, van a estar burned out, ¿no? Entonces es bien importante que estos procesos operativos sí los eficientes, pero también a través de brindar herramientas. Porque si de repente como empresa quieres que, no, es que tenemos que ser más eficientes, que tenemos que más esto, y no das las herramientas necesarias para que esto se logre, pues entonces ¿cómo? ¿Verdad? Se tiene que exigir en la medida que se dan las herramientas. Y ya para ir terminando, te quiero decir que la primera lucha que debes ganar a diario es contra las ganas de ser indisciplinado. Y te invito a leer nuestro libro El Sendero del Emprendedor, el cual está disponible en diversas librerías como Gandhi, como Amazon, entre otras. Recuerda que todos pueden emprender, pero emprender no es para todos. Nos vemos en el próximo episodio en De Empresero a Empresario.